el cambio climático y los nuevos energéticos, a propósito del cual, ¿no es cierto?, tenemos hoy día la presentación que le pedimos a Carolina Cuevas, y que amablemente, de Fundación Chile, amablemente nos va a hacer hoy día y contar este proyecto o este desarrollo que está haciendo en conjunto, o más bien a solicitud de Corfo. Entonces, Carolina es ingeniero civil químico en la Universidad de Santiago de Chile y magíster en gestión de emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene 11 años de experiencia en proyectos de investigación, desarrollo e innovación de energías renovables, eficiencia energética y desalización de agua. Fue directora de la plataforma de innovación abierta Energía Solar, Brilla. Formó parte del equipo de energías marinas como parte del Centro de Energías Marinas de Chile, MERIC, y actualmente se encuentra trabajando en la prospección de proyectos de hidrógeno verde en Chile para la implementación de un fondo de inversión que permita su implementación en etapas tempranas. Entonces, dejo de compartir pantalla y voy a darle entonces la pantalla y el micrófono a Carolina para que nos cuente un poco de este desarrollo del proyecto, en qué va y cómo podemos hacer alguna sinergia de trabajo con ASIC. Así que, Carolina, adelante. Está en silencio, Carolina. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ya, súper. Les voy a compartir mi pantalla y voy a hacer la famosa pregunta, si es que ven mi pantalla. La veo sin ningún problema, Carolina. Ya, qué bueno, súper. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Tal como Sergio dice, yo hoy día trabajo en la Fundación Chile y estamos trabajando específicamente en estructurar un financiamiento, un mecanismo de financiamiento para proyectos de hidrógeno verde en etapas tempranas para desarrollarlos en el país. Y todo el contexto, las razones y el alcance que hasta ahora tenemos, porque está todo esto en desarrollo, pero quise venir a contárselo, aunque todavía no esté muy desarrollado, pero para que ustedes conozcan en lo que estamos, y si es que le hace sentido, algunos a lo mejor estarán pensando en proyectos de hidrógeno, ya estarán trabajando en alguno de ellos, felices de poder tomar contacto y avanzar o colaborar y ver oportunidades de sinergia con esta iniciativa. Quise traer acá probablemente, no sé cuál es el alcance de hidrógeno verde de los que están participando en esta presentación, así que tengo un contexto que probablemente muchos de ustedes ya han visto, a propósito que son varias slides extraídas desde de la política o de la estrategia nacional de hidrógeno verde que lanzó el Ministerio de Energía a fines del año pasado, en noviembre particularmente, y estas slides también se han ido actualizando, así que probablemente muchos de ustedes ya las han visto, pero solo como para tener un contexto antes de entrar en materia del mecanismo de financiamiento. Entonces, como solo para partir y dejar son 6 elementos que me interesaría destacar. Primero, reconocer y destacar este momento global en el que se encuentra el país, ¿cierto?, que es sin precedentes para el hidrógeno verde, y uno se preguntaría qué es lo que está pasando con el hidrógeno verde. Yo particularmente llevo un montón trabajando en energía y asombrosamente el último año el tema de hidrógeno verde se tomó la agenda, ¿cierto? Uno no ve el hidrógeno verde ni en la política energética ni en la ruta energética, ¿cierto?, sino que apareció y hoy día ya tenemos una política y estamos liderando todas las semanas ahí en los diarios hay alguna noticia respecto a esta temática y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y básicamente el consenso es que existen estos 3 drivers. Primero, el hidrógeno verde aparece como una muy buena oportunidad a propósito el compromiso de descarbonización de nuestra matriz y por lo tanto tenemos que reemplazar, o más que reemplazar, tenemos que asegurarnos que todo el carbón que vamos a sacar de la matriz, que hoy día en algunos casos provee estabilidad en la red, qué elementos van a poder suplir esa estabilidad también, y ahí el hidrógeno tiene algunos elementos distintivos que pueden aportar. Lo segundo, al igual que nos pasó con las energías renovables, la reducción de costo, tanto en energías renovables, que ha bajado enormemente en la última década, pero en conjunto con la tecnología de hidrógeno, particularmente de los electrolizadores, ha hecho que también esta tecnología se posicione y que se encuentre a nivel de costos más competitivos. Y por último, y no menor y no menos importante, es que a nivel mundial
las potencias mundiales. De hecho, los países más relevantes que conforman casi el 80% del PIB mundial ya tienen estrategias de desarrollo de hidrógeno verde para sus territorios. Entonces, esto ha obligado, se ha generado ahí una carrera mundial para impulsar esta tecnología. Por otra parte, es súper interesante, esto yo creo que es un número que ya está medio desactualizado, este es de fines del año pasado, pero que se prospecta que para esta industria hay cerca de 2,5 trillones de dólares, que podría ser algo así comparado con el mercado del petróleo, ya la mitad del petróleo, del mercado del petróleo. Entonces esto ya parece que más allá de una nueva tecnología que nos puede dar soluciones alineadas a lo medioambiental, también pareciera que va a ser una industria que va a tener una relevancia a nivel de mercado futuro. Lo siguiente es ponerles aquí como también la alerta o como estas son como los destacados que quiero antes de partir más en detalle. Chile aparece señalizado por este potencial que todos conocemos en energías renovables y por lo tanto es competitivo, porque cuando uno habla de hidrógeno verde se refiere a que es un hidrógeno que se produce a partir de las energías renovables, cualquiera sea su fuente, pero renovable, y el agua. Entonces, dado que Chile tiene alto potencial de energías renovables y además sus costos hoy día son competitivos con la red, el hidrógeno podría también llegar a ser competitivo a nivel mundial. Y por último, lo que partí diciendo, ¿cierto? Que ya tenemos nosotros una estrategia nacional de hidrógeno verde, entonces eso de alguna manera nos ha puesto en la carrera, nos ha puesto esta estrategia meta súper ambiciosa al 2025, al 2030, al 2050, por lo tanto eso obliga a que se empiecen a tomar acciones que impulsen el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y en esta línea, aun cuando en hidrógeno hay varias brechas por suplir todavía en nuestro país, desde regulatorias, financieras, tecnológicas, etcétera, nosotros como Fundación Chile hemos querido trabajar, impulsar y ponernos ahí en campaña para ayudar en la línea particularmente del financiamiento, promoviendo un financiamiento en etapas tempranas que se puede desarrollar pronto, o sea, justamente en esta brecha de 1 o 2 años, que pueda contribuir con el desarrollo de estos primeros proyectos que ayuden a la implementación de esta nueva industria. Entonces, solo para complementar, acá tengo algunos datos, está todo lo que es lo que está promoviendo que esta tecnología avance, es esta urgencia por el calentamiento global, y esta es una tecnología que viene de alguna forma a ayudarnos a poder mitigar este calentamiento, reemplazando todo lo que son las tecnologías de fuentes fósiles por tecnologías de emisiones cero y tecnologías más limpias. ¿Por qué energía y el Ministerio de Energía toma un liderazgo importante? Es porque justamente a nivel mundial las emisiones o el calentamiento global, el sector energético tiene una responsabilidad de aquellas emisiones de al menos un 73%. Por lo tanto, si queremos mover la palanca, queremos movilizar, hacer un cambio relevante en esto, es el sector energético el que se tiene que transformar. Y por eso es que esta estrategia y esta fuerza con la que el Ministerio de Energía y en los ministerios de energía del mundo se han alineado es para impulsar el hidrógeno, dado que es este sector el que tiene que hacer cambios radicales. Acá hay cosas bien específicas que uno puede destacar a propósito de lo que les comenté anteriormente. Por ejemplo, las limitaciones de emisiones de carbono a propósito del calentamiento global. Ya hay 185 países que tienen ratificado este Acuerdo de París y por lo tanto ya tienen compromisos de reducción de emisiones, y estas emisiones tienen que ser netas cero al 2050 y por lo tanto hay una carrera increíble por poder resolver cómo dejar de emitir estas emisiones. Lo que les comentaba, hay un 80% de reducción de costo desde el 2010 en energías renovables, y se augura que también va a ocurrir lo mismo con los electrolizadores. Y en términos estratégicos, ya hay, esto también se me quedó medio corto, hoy día en el último reporte del Hydrogen Council se muestra que hay más de 30 países que conforman el 80% del PIB mundial que ya tienen estrategias de hidrógeno, y que además, aparejada a estas estrategias, hay más de 20.000 millones de dólares para su implementación.
Chile, por lo tanto, tiene una muy buena oportunidad porque tenemos una posibilidad de descarbonizar la matriz porque tenemos buenos recursos renovables, ya sea de concentración solar y fotovoltaico en el norte, tenemos todo lo que es eólico en el centro-sur e incluso alguno mareo motriz en las zonas más extremas, lo que nos hace tener una oportunidad grande de poder desplazar efectivamente toda la generación con carbón para pasar a renovable. Y si eso ocurre, empiezan a mirarnos los demás países, porque hay países que si bien tienen más competencias en el desarrollo del hidrógeno, hoy día están generando ese hidrógeno con combustibles fósiles y por lo tanto necesitan convertir esa producción en hidrógeno con energías renovables, pero en sus países no tienen esta capacidad y no tienen esta potencialidad de energías renovables, por lo tanto lo que tienen que hacer es aliarse con países como el nuestro para poder asegurar que esta generación de hidrógeno que están teniendo va a ser verde y no va a ser ni gris ni azul. Algo importante a decir también como contexto es que hay una proyección súper interesante hoy día para que tengamos en mente el costo de la producción de hidrógeno está cerca de entre 4 y 5, por ahí 6 en algunas partes, entre 4 y 6 dólares por tonelada, o sea, por kilogramo de hidrógeno. Ese es el costo que hoy día tenemos y las proyecciones ya auguran que para el 2025, o sea, en 4 años más ya deberíamos estar entre unos 7 a 2,6 y para el 2050 podríamos producir el hidrógeno más barato del mundo, que está en un rango entre 0,8 a 1,1 dólares por kilogramo de hidrógeno. Entonces estas proyecciones, que no las hace Chile, las hace la Agencia Internacional de Energía, respaldada por un McKinsey, que han hecho estrategias a lo largo del mundo, de un montón de países, entonces empieza a parecer que Chile tiene hartas oportunidades para desarrollar esta tecnología. Entonces, además de que puede bajar el precio, se compara inmediatamente con cuáles podrían ser los otros países líderes y Chile aparece de una manera, en términos de precio, bastante competitivo. Entonces, esto surge con una oportunidad súper interesante. Hay mucho por avanzar y conocer, ¿cierto?, el hidrógeno, pero ya los estudios y las proyecciones demuestran cosas interesantes. Por ejemplo, esto, que si en Chile logramos producir hidrógeno y comparamos la exportación de este hidrógeno que Chile puede hacer a Corea o Japón versus la que exportación de hidrógeno que Australia podría hacer a Corea y Japón, por ejemplo, aun cuando está en distribución más cerca a Australia de Corea y Japón, Chile podría ser más competitivo en precio, dado que la producción es menor a propósito del costo de las energías renovables, que son mucho más competitivas en nuestro país. Entonces, junto con esta disminución de precio, también se estima el potencial del mercado que podría significar esta generación de hidrógeno, primero en aplicaciones domésticas. Podríamos, por ejemplo, alguno de los proyectos que está más avanzado es poder desarrollar amoníaco verde en Chile, y hoy día este amoníaco lo están empleando para explosivos en minería, por ejemplo, y eso haría un cambio de paradigma del mercado, porque hoy día todo el amoníaco que se consume para ese uso es importado en el país, por lo tanto dejaríamos de importar este amoníaco y generarlo en el país. Entonces eso también genera una aplicación doméstica súper interesante, y al escalar este tipo de aplicación uno podría pensar no solo en la aplicación doméstica, sino que también en la exportación. Entonces aquí, muy resumido, estos son los 6 datos, como que uno le saca una foto y se los apropia también, porque son los 6 datos en los cuales el Ministerio de Energía plantea esta ambición del país, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr desde metas desde el 2025 ya, al 2030, y hay otras más para el 2050, pero esto es súper interesante porque habla de la ambición que tiene el país y de lo que tenemos que hacer, por lo tanto, desde ya para poder lograrlo. Y no quiero leerla cada una, pero por ejemplo, nos queremos transformar en tener el hidrógeno más barato del planeta, por ejemplo, y eso significaría tener un costo menor de 1,5 para el 2030. Queremos incrementar la capacidad de electrolizadores, por lo tanto necesitamos implementar proyectos. Queremos aparecer en el mapa, y aquí le hablan de los valles de hidrógeno, los hydrogen valleys, y queremos aparecer en el mapa con unos buenos proyectos al norte generando con energía solar y otros buenos proyectos al sur o en el centro
con solar y eólica. Entonces, básicamente, esto, ese es el contexto que existe, y esto también ha llevado que estos países, este número que les digo son 18 países, y aquí en el último reporte ya hay 30 países con hidrógeno. Este número 18 fue en noviembre del año pasado, y este dato es de febrero de este año. O sea, imagínense la velocidad que se está movilizando esto, y el hecho de que los países estén teniendo roadmaps o estrategias de desarrollo para el hidrógeno también hace que esta sea como una vorágine mundial que impulse el desarrollo de esta tecnología. Por otra parte, y empezando a entrar en materia respecto a qué fondo de financiamiento, ¿por qué nos estamos metiendo nosotros en el tema del financiamiento? Y es todo un desafío, es porque justamente por el hecho de ser nosotros un país en vías de desarrollo, la mayoría de estos países que les muestro anteriormente traen en conjunto con sus estrategias un financiamiento gigante para la implementación de esta estrategia. O sea, cuando uno habla con Alemania, que tiene una estrategia tremenda de hidrógeno, pero que además uno se entera que tiene 7.000 millones de euros asociadas a esta estrategia para su implementación, es distinto el panorama cuando en Chile tenemos una estrategia que es igualmente ambiciosa, pero que tenemos algo así como 50 millones de dólares prevista para contribuir a ella, y no tenemos más financiamiento estimado por ahora. Entonces, nos estamos metiendo en la Fundación Chile en el tema de financiamiento para contribuir y empujar el desarrollo de la estrategia, aportando un granito de arena, básicamente, pero que este granito de arena logre ser un poquito esta energía de ignición que pueda permitir que el resto de los proyectos se desarrollen en el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de temas de fondo, hay varios tipos de fondo en el mundo, pero ninguno, solo uno, Hydrogen One, hay un solo fondo de hidrógeno, que es del Reino Unido, que tiene un financiamiento de 315 millones de dólares y que tiene una asignación bien específica dependiendo de qué tipos de proyectos se presentan, pero para la implementación en el Reino Unido. Y después uno puede ver otros tipos de fondos como los que están acá, pero ninguno es específico de hidrógeno, sino que más bien son fondos que financian soluciones de energías limpias, en donde el hidrógeno entra dentro como del paquete de energías limpias, pero no hay uno específico. Entonces, con esta experiencia y con la revisión de otros tipos de fondos que hoy día hay y de otras iniciativas globales, porque esta cuestión cuando uno se empieza a meter hay un montón de iniciativas globales con actores súper relevantes invirtiendo también dinero para el desarrollo de hidrógeno, uno logra pensar y decir, ok, entonces, ¿qué es lo que necesita nuestro país? Pero para pensar en qué necesita nuestro país, necesariamente uno dice, ok, yo estoy tratando de diseñar un mecanismo de financiamiento, pero para financiar qué cosa. Entonces acá, de la mano, y aquí probablemente es la parte interesante para poder conectarnos con ustedes, porque si nosotros queremos que se desarrolle esta industria va a requerir proyectos, que permitan demostrar que toda esa ambición puesta en la estrategia se puede lograr. O sea, necesitamos proyectos que te permitan demostrar que efectivamente el costo del hidrógeno puede llegar a esos números, puede llegar al dólar, bajo el $3 por tonelada de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, en el análisis que ha hecho el Ministerio de Energía, habla de 3 olas de proyectos o de aplicaciones, ¿cierto? En donde la primera ola debieran ser los proyectos que están más avanzados, y aquí uno habla, por ejemplo, de la producción de amoníaco verde, todo lo que tiene que ver con los camiones pesados en la minería, todos los buses de larga distancia, aplicaciones en buses, el uso de refinerías y todo lo que habla de la mezcla de gases, o sea, que además de gas natural hay una mezcla con hidrógeno y se puede hacer este blending de gases. Después viene toda una segunda ola, ¿cierto? Y una tercera ola inclusive, en donde ya en la tercera ola uno encuentra cosas como aplicaciones en aviación, aplicaciones en barcos, etc. Sin embargo, esta figura incluso es súper móvil, o sea, uno que veía súper largo. De hecho, hay otra imagen en donde uno, por ejemplo, acá veía en 2040 aplicaciones de hidrógeno en barcos y en aviación. Hoy día ya uno puede hablar con algunos actores relevantes como Maersk, como Hapag-Lloyd, que ya están prospectando proyectos para reemplazar el diésel por combustibles provenientes de hidrógeno. Entonces, si bien la proyección original es bien lejos, ya hay algunos que están trabajando para poder llegar con un recambio tecnológico importante.
Entonces hoy día lo interesante acá es que efectivamente ya hay proyectos, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, pero hay muchas oportunidades. Y muchas oportunidades, que quizás me quiero saltar esto, porque esto es algo importante, porque cuando uno hablaba hace 10 años atrás de energía solar y estábamos tratando recién entender las renovables, era relativamente fácil entenderlo porque uno entendía, decía, ¿sabes qué? Es una nueva forma de energía o de generación energética, o sea, estamos generando energía. Pero acá cuando uno habla de hidrógeno, las aplicaciones finales del hidrógeno son tan amplias que en estricto rigor tocamos un montón de industrias, o sea, las contrapartes de las aplicaciones de este hidrógeno es tan amplia que hace que también la ecuación de búsqueda de financiamiento para proyectos específicos también sea desafiante, porque por ejemplo, uno primero en energías limpias puede usar cualquier renovable, o sea, puede ser fotovoltaica, eólica, concentración solar, mareomotriz, etcétera. En la generación de hidrógeno también hay desafíos que tienen que ver con cuáles son los electrolizadores probablemente con mayor rendimiento. Pero una vez que ya generamos hidrógeno, el uso hace que este cambio de paradigma sea real, o sea, que se puede usar el hidrógeno para calor y frío en algunas industrias, después para industrias alimentarias, para toda la industria de electrónica, todos los data centers necesitan energía y necesitan backup de energía, entonces que se puede utilizar en eso. Toda la industria del acero, que va a requerir también quizá en algún minuto tener un análisis de ciclo de vida más verde, que haya todo lo que tiene que ver con químicos, fertilizantes que van hacer aplicaciones en minería, como les comentaba, en el caso de estos explosivos, pero también para todo un mundo de agricultura, que ahí es otro requerimiento y otras necesidades. Y petroquímica, por ejemplo, y todo lo que es transporte, que ya es un mundo por sí mismo, digamos. O sea, cuando hablamos en transporte no hablamos solo de la gran minería, que pueden ser demandantes naturales, ¿cierto? Sino que también hablamos de buses convencionales de pasajeros que pueden transformarse en usuarios de buses con celdas de combustible, por ejemplo. Entonces acá esto es lo interesante, que el hidrógeno, si es que esto llega a ocurrir y empujamos para que ocurra, puede ser una gran oportunidad para nuestro país para también hacer un cambio incluso en el modelo económico, o sea, dejar de explotar recursos naturales y poder de una buena vez generar algún valor añadido a nuestra economía y poder de esta forma generar más valor, digamos, económicamente hablando y socialmente hablando en términos, y además ambientalmente hablando, porque se generaría a través de una producción un poquito más amigable con el medio ambiente. Entonces, lo que venía a contarles, básicamente, hoy día estamos armando este fondo de hidrógeno, pero en verdad estamos armando un mecanismo de financiamiento que estamos pensando como un fondo de inversión, pero eventualmente va a tener elementos de fondo de inversión, pero lo que queremos es que al final sea un mecanismo que permita asignar financiamiento a estos proyectos que van a estar en etapas más tempranas. Estamos estimando que este debiera ser un fondo aproximadamente 300 millones de dólares para partir, que debiera invertir en proyectos que tengan una integración tecnológica, pero de tecnologías que no sean menores a un TRL7, porque necesitamos que sean tecnologías que salgan al mercado, que prueben y que demuestren de que se puede generar hidrógeno costo competitivo. Dado que son 300 millones de dólares, estimamos que cada uno de los tickets o la inversión que debiéramos hacer en cada uno de los proyectos, como máximo debiera estar entre los 20, 30, a lo más 40 millones de dólares. También pueden haber proyectos más pequeños, que son de proyectos de 5, hay unos de 4, 8 millones de dólares, en la medida que esos proyectos, por muy pequeños que sean, logran aportar elementos que nos permitan ir achicando la brecha de la cantidad de preguntas que se tienen respecto a esta tecnología. Y ojalá que además estos proyectos tengan un plazo de ejecución no mayor a 5 años, porque estamos buscando que justamente logren movilizar el mercado. O sea, ojalá la implementación de un proyecto de este se pueda aprender rápidamente para que venga el siguiente proyecto y vayamos mejorando, como en algún minuto ocurrió con solar, ocurrió con eólica. No sé si ustedes recuerdan, las primeras proyectos eólicos en el norte eran de rendimientos bajísimos, pero con eso se aprendió muchísimo y se pudieron desarrollar los parques que vemos actualmente con rendimientos mucho mejores. Entonces hoy día tenemos un perfil de inversionista súper variado.
aun cuando al nivel que estamos trabajando ya estamos inclinándolo principalmente por inversionistas privados, porque creemos que si queremos acelerar que este fondo sea realmente efectivo, el que sea un fondo público-privado probablemente lo puede ralentizar un poquito debido a que los tiempos y las liberaciones de financiamiento público requieren tiempos distintos a los que queremos nosotros impulsar. Entonces, básicamente les quiero contar que estamos trabajando hoy día con proyectos bien específicos, este es uno de ellos. Les quiero contar que al final, ¿qué trabajo estamos haciendo? Estamos realizando una ficha de proyecto como la que acabo de mostrar. Este es un proyecto que es bien conocido, es el único proyecto que está hoy día en evaluación de impacto ambiental en el sur de Chile, que se va a desarrollar en Magallanes. Entonces la idea es desarrollar información de proyectos que ya están avanzados, información pública para poder difundirla y dar a conocer a los potenciales inversionistas el tipo de proyectos que se pueden desarrollar en Chile. Entonces desarrollamos esta primera ficha con información que nos proveen los dueños de proyectos, que es una información pública, que muestra alianzas, demuestra el detalle del alcance de proyectos, cuáles son las proyecciones que tiene, etcétera. Y luego, en el caso que el equipo le haga sentido, trabajamos en un documento que tiene más información específica. En una información le llamamos un investment teaser, que es un documento que trae información un poquito más detallada, sobre todo información financiera más detallada y sobre todo las necesidades que está teniendo este proyecto. O sea, en algunos casos son necesidades, uno piensa al tiro en las necesidades financieras, pero en otros casos es poca plata y más en términos de colaboración, redes, modelos de gestión, etcétera, como que requieren más de eso. Y armamos estos productos para poder visibilizarlos a potenciales financistas y demostrarles que este sería el potencial portafolio de proyectos al cual podría el fondo podría financiar qué tipo de proyectos, o sea, proyectos tipo los que se presentan en esta información. Entonces, básicamente, hoy día les venía a contar todo esto porque nos interesaba mucho y habíamos tenido una reunión previa, saber qué interés está teniendo ustedes como participantes de ASICIM, si es que alguno de ustedes a lo mejor ya está desarrollando algún proyecto y necesita quizás que lo sumemos a este pool de proyectos que estamos trabajando de manera con información más pública. Esto lo estamos haciendo con el Ministerio de Energía. Si necesitan que compartamos, o sea, que desarrollemos estas pistas de proyecto para darles más visibilidad y sobre todo si es que tienen interés en que podamos trabajar en estos investment teasers que requieren probablemente más información detallada para poder demostrarle a los financistas que estamos atrayendo para este fondo el tipo de proyectos que se están prospectando en Chile. Entonces, eso era lo que les venía a contar. Acá les dejo, están mis datos, de todas maneras Sergio tiene mis contactos, básicamente para conversar más en detalle a lo mejor y si les interesa alguno que está viendo algún proyecto, poder trabajar juntos quizá este primer formulario con información general y en caso que tengan proyectos más avanzados, quizás sumarlos a nuestro portafolio de proyectos para darle visibilidad a los actores y financistas con los que estamos conversando en esta primera etapa. Muchas gracias, Carolina, por la completa presentación. Yo creo que efectivamente es un amplio espectro de cosas que uno podría pensar en cómo irse sumando a esto. Bueno, ahora hay un espacio para preguntas. Yo voy a partir con una para ver si tú nos puedes contar un poco cuál es el rol de Corfo en esto. Entiendo que hay parte de este bolsón, ¿no es cierto?, de recursos proviene de ahí y eso también si tiene algún tipo, como más o menos el instrumento de fomento que va a haber en este proyecto en particular. Súper. Voy a dejar de compartir Sí. para ver la pantalla. Sí, bueno, les comento que esta, claro, a ver, yo diría que de las instituciones, hay muchas instituciones que están vinculadas a esto, pero las más activas a mi juicio han sido el Ministerio de Energía, obviamente por promover esta estrategia, Corfo, porque Corfo tiene esta misión de fomento productivo,
probablemente la asociación gremial también ha tenido un rol bien importante, H2 Chile, y hay varias otras más, pero Corfo particularmente, de hecho, este mandato es un poco compartido. La Fundación Chile, Corfo forma parte del directorio de la Fundación Chile, entonces hoy día nosotros convenimos en conjunto una serie de actividades en donde esta forma parte de eso, de poder prospectar oportunidades que hagan sentido a las estrategias que está impulsando el país. Entonces hoy día, particularmente del fondo, no es estrictamente, no está estrictamente definido si Corfo participa o no, pero está todavía en evaluación. Sin embargo, en términos de financiamiento específico y claro, Corfo hoy día debiera liberar estos 50 millones de los que les hablaba, estos 50 millones de dólares que están asociados a la estrategia de hidrógeno. Entiendo que son fondos que se van a asignar a proyectos de hidrógeno. Y se van a asignar también, no sé de qué manera, pero debiera ser información que deberíamos tener prontamente, porque dentro de la estrategia viene asociado estos 50 millones de dólares que deberían impulsarse para el financiamiento de proyectos. Los 50 millones fueron informados en el mismo lanzamiento de la estrategia, y hasta ahora Corfo hizo un request for proposal, o sea, un llamado, un request for information, o sea, hizo un llamado para recibir información de cuáles son los tipos de proyectos que se podrían financiar, y ahora entiendo que debería venir el RFP o el request for proposal para asignar este financiamiento. Así que, y esto suma, o sea, si nosotros logramos apalancar este financiamiento, que sería un fondo de 300 millones, todo suma al final, porque los proyectos, para darles una idea de magnitud, yo les hablaba de proyectos chiquititos que son de 7, 8 millones de dólares, pero los proyectos más grandes son de 1.000 millones de dólares. Entonces, cuando uno habla, claro, 300 millones, no financia ni un proyecto, pero por eso todos los financiamientos son bienvenidos, y como los proyectos se están ejecutando por etapas, el proyecto general vale 1.000 millones, pero la etapa piloto está alrededor de los 20, 30, 40, 50, 70 millones. Entonces, sí, uno puede contribuir ahí de manera importante para promover la implementación de proyectos de hidrógeno en el país. Oye, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, el Teams tiene una herramienta que pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono también si quieren. Hay casi 40 participantes, pero vamos a hacer ese ensayo. Ahí Werner tiene... Sí, está muy buena la presentación, muchas gracias. Yo tenía una pregunta, digamos, de estos fondos, también uno los puede tener en la fase de proyecto de ingeniería, porque hay veces, claro, que uno se mete a un proyecto y durante la fase de ingeniería uno se da cuenta quizá que el proyecto es muy grande o el proyecto es tiene tremenda diferencia con lo que uno pensaba en un principio, los costos, etcétera. Entonces la pregunta es esa una vez, si hay también fondos para la fase de ingeniería, y lo otro es de estos 7.000 millones de lo que hay en Alemania como fondos. Estos fondos también hay internacionales, fondos alemanes que van para afuera, que llegan también aquí a Chile, o no existe eso. Pues tú estabas diciendo solamente con los ingleses que tienen fondos que lo están usando ellos. Yo había escuchado que había fondos alemanes internacionales también para estos proyectos. Yo no sé hasta qué punto eso es verdad o no es verdad. Sí, sí. Mira, va a partir al revés. Respecto a los fondos internacionales, al menos lo que yo he visto es que la mayoría de los países, claro, tiene mucha plata disponible, pero para la implementación de sus estrategias en sus países. El caso particular de Alemania, que yo lo encuentro bien virtuoso, como son los alemanes en verdad, o sea, al final lo que han hecho, y un ejemplo súper claro que es público, de hecho, del proyecto de la Patagonia, es que ellos le dieron subsidio, le dieron un grant a Siemens para el desarrollo de ese proyecto en Chile, ¿ya? Pero lo que hace Alemania es que está, como tiene tanta plata en su estrategia, que está disponibilizando parte de ella para financiar proyectos en otras partes del mundo en la medida que participen tecnologías alemanas. Y si además, si participan tecnologías alemanas y además si es que el producto termina consumiéndose en Alemania, también
está dispuesta a financiar proyectos. Y el mejor ejemplo es el proyecto del sur. Pues el proyecto del sur, Siemens participa como desarrollador tecnológico, por lo tanto les da el grant a ellos, pero además está Porsche, por ejemplo, que tiene el compromiso de la compra del combustible sintético que se va a generar en ese proyecto para usarlo en sus autos deportivos en Alemania. Entonces, al final, para Alemania es virtuoso y está dispuesto a liberar financiamiento de una estrategia para su país y asignarla para los alemanes, digamos, que estén desarrollando proyectos en el mundo. Entonces, eso igual es virtuoso para nosotros, porque uno como chileno, si tú decís, te sumáis un proyecto en donde tenía un alemán que provee algo, pero tú estás en alguna parte del proyecto, es súper virtuoso, porque te puede llegar plata a tu proyecto, y no a ti a lo mejor, pero al proyecto para que se desarrolle, y así el proyecto baja el riesgo, necesita menos financiamiento, y por el hecho de tener implementación o tecnología alemana en alguna parte del proyecto, puede tener la opción de acceder a este tipo de subsidio, que lo hace directamente el gobierno alemán a todo esto, lo hace directo el Ministerio de Economía. A la segunda pregunta de la fase de ingeniería, es una muy buena pregunta porque no lo tenemos tan resuelto todavía. Les cuento que, claro, cuando uno habla de estos fondos, la primera pregunta, cuando estamos hablando de cosas convencionales, de un inversionista, lo primero que te pregunta es cuál es la rentabilidad y en cuánto tiempo voy a tener rentabilidad el proyecto, y hoy día ningún proyecto de hidrógeno te puede dar esa respuesta. Y entonces uno dice, estamos puro leseando, digamos, o sea, un fondo de inversión a lo mejor no lo es. Y por lo tanto yo por eso hablo como de un mecanismo de financiamiento, porque a lo mejor dentro de este mecanismo uno podría tener efectivamente financiamiento para financiar la primera etapa del proyecto, que es más de ingeniería, de prefactibilidad o factibilidad. Otra parte del financiamiento quizás apostando por proyectos que ya tienen todo resuelto y que en realidad necesitan la plata para implementarlo y demostrar ciertos elementos. Hoy día no lo tenemos tan claro, al menos yo sé que hay algunos fondos, por ejemplo, como el Green Climate Fund, que además es un fondo que se demora mucho, pero igual cuando uno tiene paciencia al postularlo, te va dando de a poquitos. Entonces te da primero un financiamiento para hacer la ingeniería, si avanza eso te da otro poco de plata. Pero hoy día en este particular que estamos diseñando nosotros no lo tenemos tan claro, pero sí lo tenemos en la mesa ese elemento. Si es que parte de la plata la debiéramos usar para tener como un financiamiento más flexible para apoyar los proyectos en etapas más tempranas, digamos, en etapas de ingeniería. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Yo voy a hacer una por lo pronto. Tú, Carol, esta pregunta probablemente no tiene la respuesta, pero en general cuando los proyectos que están surgiendo ahora, incluso los más avanzados, tienen una cierta sesgo de apuesta, ¿no? Porque en general el costo del hidrógeno, como tú decías, se espera que baje, pero por ahora sigue siendo un costo probablemente de 4 hasta 5 veces más que el costo del hidrógeno producido de otra forma, digamos. Por lo tanto, las empresas tienen que apostar, probablemente lo van a hacer de a poco y todo, pero ¿hay alguna estimación del tiempo más o menos en que este punto se va a llegar a un punto de inflexión en que el costo ya sea mucho más parecido, más razonablemente parecido a lo que es el costo actual del hidrógeno como hidrógeno? Estoy pensando en aplicaciones más químicas, Carolina, Sí, cuando el usuario requiere el hidrógeno, digamos. sí. Sabes que no he visto ese comparativo específico porque pasan dos cosas. Uno es que los que están generando hidrógeno de otras características como gris o verde, o azul, perdón, gris o azul, claro, ya generan un hidrógeno a un costo X hoy día, pero la tendencia es pasar al verde. Entonces claro, hay un balance ahí entre el costo que se tiene versus el costo que se quiere llegar, pero todos están mirando hoy día el verde a propósito de los requerimientos, más que los requerimientos de los compromisos medioambientales. Pero si tengo que augurar, yo diría al menos la tendencia es por ahí por el 2035, 2030, ya hay costos súper competitivos que se muestran del hidrógeno, súper competitivos, hidrógeno verde, que ya estarían compitiendo con los otros tipos de hidrógeno. Perfecto. No veo a alguien más que tenga una pregunta, pero ahí hay alguien. Ernst von Leitzer. Sí, hola Carolina. Hola.
Oye, yo soy del área, y te voy a hacer una pregunta así que va más allá de la producción misma de hidrógeno. Yo soy del área de transporte, logística, y en el fondo, ok, estamos desarrollando toda la parte de producir hidrógeno, ¿no es cierto? Como tú explicaste, a partir de energías verdes. Después, los usos, tú hablaste de muchos usos, ¿ya? A mí específicamente me interesaría ver, no sé qué, cómo, a ver, tú desarrollas la producción de hidrógeno, después tienes el transporte, tienes, si lo quieres exportar, los puertos, ¿me entiendes? Tiene toda una logística detrás y también los usos, vamos al área química, vamos al área de agricultura, etcétera. Porque si tú fomentas la producción de hidrógeno, tienes que, los usos y no sé, ¿qué se está trabajando ahí? Porque yo puedo trabajar en la producción, ¿no es cierto?, de hidrógeno, fomentar eso, y lo tengo listo, y ahí empiezo a pensar y digo, bueno, ¿y dónde lo aplicamos? ¿Qué sé yo? Sí. No sé si hay algo que enlaza, ¿no es cierto?, la producción con el consumo, sea nacional o exportación o lo que sea. Sí, No sé si me sigue un poquito Súper buena pregunta, porque siempre me pasa eso, y yo me atrevería a decir hoy día que la mayoría de los proyectos están encadenados en la cadena de valor. O sea, por ejemplo, de nuevo, para poner ejemplo, el proyecto público, que es el de la Patagonia, ese es un proyecto que quiere producir hidrógeno, pero además produce hidrógeno y va a capturar CO2 para generar metanol, y luego con el metanol generar combustible verde. Y ese combustible lo va a comprar Porsche y Mabanaf para utilizarlo y verificar que sí sirve para sus autos, no necesariamente solo en sus deportivos, probablemente va a tener que probarlo en otras flotas. Entonces, ese es un ejemplo, y la mayoría de los proyectos están así. Otro tipo de proyecto también conocido, el caso de ENGIE-ENAEX, que se junta ENGIE con toda la parte de renovable, ENAEX con toda la parte de generación de amoníaco. Entonces, al final, tienen el desafío de generar hidrógeno con renovables, o sea, ese ya es un desafío en sí mismo para medir rendimientos, costos, etcétera, pero una vez que lo genera, pasa a la planta de amoníaco, tienen captura de nitrógeno del aire y lo pasan a amoníaco. Y el amoníaco ellos los usan para la generación de estos aditivos en explosivos que terminan vendiéndolo en la minería. Entonces, la mayoría de los proyectos, yo diría que vienen con su... Hay otros proyectos es interesante el transporte, porque yo creo que la apuesta está ahí, ¿eh? El transporte yo creo que va a dar buenos resultados, y aparte que el transporte es muy intensivo en consumo de diésel, que está medio oculto, pero si uno logra hacer una innovación allí, y ahí yo estoy estudiando todavía, pero hay que ver, pues, si va a ser celdas de combustibles lo que va a liderar, o van a ver los combustibles más verdes que van a ser producidos también con hidrógeno. ¿Cuál de los dos va a ganar la carrera? Pero a tu pregunta es bien interesante, porque hasta ahora yo no he visto, y quizás es el desafío que tenemos como país, porque el hecho de que tengáis una cuestión tan integral requiere mucha colaboración y mucho consorcio. Y cuando uno sabe, mientras más actores tenéis metidos en un proyecto, las probabilidades de éxito bajan, porque tenéis que tener mucha coordinación, básicamente. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos en la implementación de los proyectos. Gracias, Carolina. Gracias, Juan Pablo. Carolina. Muy interesante. Lo que pasa es que a mí siempre me ha fascinado el tema del hidrógeno. Hace muchos años que lo vengo siguiendo. Y yo tengo la convencido que va a ser un mix entre eléctrico, yo corto, no sé, 200 kilómetros para reparto en ciudades, y después para afuera yo creo que el hidrógeno. Yo creo que Japón y Alemania, siempre estoy leyendo, y son como los países que la llevan adelante. Y la verdad que, no sé, yo también veo un desafío fuerte. Ok, desarrollemos todo lo que es hidrógeno, aprendamos, porque la verdad que no hay experiencia, pero por otro lado tendríamos que ver con el Ministerio de Transporte, con otros, empezar a ver, ok, qué es lo que hay disponible en transporte, con quién nos aliamos, ya, para que empecemos a desarrollar eso. Si tú ves la industria del vehículo de hidrógeno en Alemania, está hace mucho rato, ¿ya? Pero ¿por qué chocan? Chocan porque de puntos donde tú te puedes abastecer de hidrógeno son re pocos, porque la inversión es muy alta. Entonces nadie quiere correr. ¿Qué está primero, la gallina o el huevo? ¿Ya? Entonces yo creo que ahora, con este requerimiento de todos los países del mundo, el compromiso de bajar todas las emisiones, yo creo que dijeron, ok, ahora tenemos que, y alguien va a tener que ponerse y empezar a reemplazar eso. Ya, no quiero latear más,
Gracias, Carolina, por tu Oye, explicación. solo viene un proyecto interesante en movilidad, así que hay que estar atentos. Viene uno Gracias, bien interesante, para estar ahí atentos, sí. gracias, Carolina. Juan Pablo tiene la palabra. Sí, hola, bueno, gracias por la invitación, súper interesante esta sesión abierta, creo que deberíamos hacer más de estas en todas las comisiones porque hay hartos temas que nos interesan a todos. Bueno, este es un comentario más general y también porque justamente se habló de la colaboración. Nosotros, bueno, la industria química en Chile es más química que petroquímica porque nosotros, bueno, independiente de que, bueno, en el sur hay un proyecto, o sea, de hidrógeno, bueno, y se hace metanol y todo. En Chile es más química porque no tenemos petróleo, no somos como los vecinos o como en Brasil. Pero con esto del hidrógeno eso va a cambiar un poco. Nosotros en particular tenemos un proyecto y la innovación tiene que ser abierta, así que va a ser súper abierto, donde tenemos que hidrogenar productos a 10 bares más o menos, pueden ser alrededor de unas 6.000, 8.000 toneladas anuales, no es mucho para esto. El problema es que tendríamos que hacer nosotros una inversión de un reactor especial para hidrogenar esto y la escala no está. Entonces, ¿por qué estoy siendo abierto? Porque alguien más está pensando en esto, bueno, hagamos el reactor juntos. O pongámoslo cerca de una de estas plantas y entonces, eso es algo que habría que ver porque a nosotros, en otros países sí existen de estas instalaciones, porque sí hay más industria petroquímica de valor agregado. Y bueno, y lo otro, te quería preguntar, porque bueno, se ve el mapa, es claro que Chile va a ser líder en esto por las energías que tiene, en el norte y en el sur. Y se mencionó un poquito la zona central. ¿Es por no olvidar a la zona central que siempre se habla de ella o vamos a tener un... Porque aquí el costo me imagino que no va a ser el mismo que en los extremos, pero hay proyectos, porque si no esto que estoy pensando habría que moverlo hacia el norte o el sur. Hay algunos, hay que ser sincera, hay menos. La mayoría de proyectos, claro, miran con muy buenos ojos el norte porque tenéis mucho sol y todo, pero además tenéis toda la industria minera que siempre genera palanca, básicamente. O sea, tener a una industria minera que puede ser tu off-taker del hidrógeno te moviliza el mercado. En el sur aparecieron estos estudios increíbles que podía ser el abastecer al mundo casi en hidrógeno por la eólica, pero a mi juicio el centro tiene hartas virtudes, pues, o sea, tenemos toda la zona de Concepción, Talcahuano, que es industrial y industria química pura casi, o sea, tenemos mucho potencial, y lo otro valioso, que va a ser súper relevante, que probablemente todavía se habla, pero no con tanta intensidad, es que se estima que el hidrógeno no solo para el consumo doméstico, o sea, se está pensando que el hidrógeno para exportar, o sea, esa es la gran oportunidad, y tenemos muchos puertos en la zona centro, básicamente, los principales están allí también, entonces quizás allí podría haber una oportunidad, pero para serte sincera, más allá para decir centro, efectivamente hoy día es como lo digo para no olvidarlos, porque yo también tengo como una tendencia a que algo ocurra allí porque hay mucho potencial, o sea, hay mucho potencial y ahí los mismos actores están tratando de movilizar para que no lo olviden porque todo se señaliza como muy extremo norte y sur y en el centro hay harto potencial todavía. Ahí, solo a propósito de la conversación nomás, hay un proyecto que está liderando la Universidad de Concepción con la Asociación de Hidrógeno Verde, que justamente fomenta proyectos porque hay un potencial fuerte en eólica. Hoy Claro. día hay una inversión súper importante en energía eólica ahí que ha llegado a buenas eficiencias de generación y de costo. Así que yo creo que ese sería el elemento que sería el disparador de hidrógeno verde ahí en la zona central, en la región de Ñuble, Biobío, por lo menos, digamos. Así que Claro, ahí la Universidad de Conce de hecho está siendo bien activa en tratar de mostrar las virtudes del biobío y su entorno. Me acordé, aprovechando que Juan Pablo está todavía ahí en la cámara, que tú tuviste una reunión, Juan Pablo, con una agencia alemana que tenía fomento proyectos de innovación fuera de Alemania. Eso, a propósito de la pregunta de Bernard, está buena esa historia. Sí, de los años que se podía viajar, aproveché un viaje ahí a Alemania y fue a visitar a DGMA. DGMA es como parte del Ministerio de Medio Ambiente alemán,
y financian proyectos. La directriz es que tienen que financiar proyectos en todo el mundo. Yo hice contacto con ellos porque nosotros, bueno, la SICIM estamos representando la industria química en el Pacto del Plástico y hemos hecho ahí hartas migas con la Fundación Chile y bueno, estamos casi toda la semana ahí con reuniones y de repente llegó un contacto de EGMA que tiene un área química y me junté con ellos y le dije, bueno, mándennos todo apenas tengan estos proyectos y nosotros los ofrecemos aquí a los asociados. Bueno, después se frenó todo un poco con esto de la pandemia, pero también ellos tienen harto financiamiento y bueno, el presupuesto de gobierno alemán es interesante para todos. Sí, sí. Así que Perfecto. cualquier novedad ahí la vamos a informar a todos. Ahí yo creo que estamos cerrando ya, Carolina, no veo más preguntas, así que para cerrar me gustaría preguntarte cuáles serían las próximas etapas, qué se te ocurre a ti, cómo podemos seguir. Obviamente vamos a generar un puente ahí de Súper. contacto con Sí, los o interesados. sea, más que nada, yo mira, nosotros estamos empujando esto, tenemos una entrega conceptual ahora a fines de mes, en mayo ya deberíamos tener una idea más clara de cómo va a funcionar el mecanismo, y si tiene buena forma y aprobación, la idea es desarrollar este fondo para lanzarlo este mismo año. Entonces va a ser súper interesante mantener el contacto y asimismo, si es que parte de los integrantes de ASICIM están desarrollando proyectos, de poder conocerlos quizás para poder mapearlos y que aparezcan, ¿cierto? Como ahí en la nube, para tenerlos presentes al menos en la red que nos estamos moviendo nosotros, para que aparezcan, digamos, al menos mapeados, no importa el estado en el que se encuentre, pero que al menos aparezcan los actores, que yo creo que para esta etapa es bien importante saber que tenemos actores y capacidad en el país para desarrollar este tipo de proyectos. Juan Pablo, se te Sí, quedó cortito, estoy hablando mucho, así que la hago corta. Que sería interesante, porque yo estoy seguro que hay varios aquí que están allí porque les interesa el tema, hay otros que tienen ideas, proyectos y todo, pero ¿cómo podemos hacer el match? Por ejemplo, yo dije abiertamente, nosotros queremos hidrogenar en 10 bares, en Chile no encontramos quien lo haga, toda la hidrogenación es a menor presión. ¿Hay alguien más pensando en eso? Entonces, estoy seguro porque todos los procesos de hidrogenación en la industria química, no, bueno, además del amoníaco y todo, por lo general no deberían usar tanto hidrógeno, entonces quizás no tienen la escala, pero sumado, quizás sí. Entonces, quizás te mandamos a ti, Sergio, oye, mira, esto nos interesa a nosotros, si queremos le tachamos el nombre. Oye, mira, aquí hay alguien quiere hacer esta inversión, hagámosla conjunto porque es la manera de avanzar. Sí, yo creo, a ver, quizá hoy día no está tan claro quiénes están haciendo lo mismo como para unirlos directamente, pero un trabajo importante cuando estamos en esta etapa de desarrollo de la industria es el mapeo de los actores, básicamente, que parece algo como muy, muy latero o muy obvio, como que obvio que se conocen, pero no se conocen, y uno no entiende, no sabe quiénes son, o de repente hay actores súper relevantes que los tenía asociados a otras industrias, no creí jamás que tienen competencias para meterse en hidrógeno, y si las tienen. Entonces, por ahora, claro, valdría mucho la pena poder levantar este tipo de cosas, quizás con la información, como les digo, pública, porque hay mucha sensibilidad con la información también. Entonces, entre mostrar y no mostrar, mejor no muestro porque me lo pueden copiar o algo, pero hay elementos que sí se pueden informar, que puedan mostrarse públicos, y eso ya da una visibilidad y te puede permitir conectar con otros. Sí, yo estando en esta comisión de innovación, porque esa es la reunión que estamos teniendo, nosotros como ASICIM no tenemos problema alguno, todo lo contrario, parte de nuestra misión es promover el desarrollo de la industria, entonces todas las acciones que hagamos en esa línea están dentro de nuestra misión. Si lo que tenemos que hacer es siempre cuidar todo lo que tenga que ver con materias confidenciales o de libre competencia, y ese cuidado lo hemos tenido siempre. Tenemos, de hecho, varios protocolos que seguimos en esa materia, así que si hay algún interés de fomentar networking en esta materia para desarrollo de nuevas tecnologías o de nuevas industrias, es parte de la misión de la asociación, así que eso no debiera ser un problema. Estamos casi cerrando, Ernst, pero te puedo dar algunos minutos. Gracias, tan generoso hoy día, Sergio, gracias. Sí. Yo, igual que Juan Pablo, somos buenos para hablar los dos. Sabes que me fascinó tu idea, Juan Pablo. Yo creo que tenemos sinergias y Carolina, con ese entusiasmo que presenta este proyecto, yo creo que hoy día, como está el mundo, como está la sociedad, como ha cambiado todo,
yo creo que hoy día están abiertas las puertas para hacer lo que tú estás diciendo, planteando, Juan Pablo, en cualquier ámbito. Yo necesito esto, ser abierto, ya lo mismo. Yo creo que sería bueno, Carolina, que cuando ustedes estén con estos proyectos ya más o menos listos o qué sé yo, a través de Sergio, quien sea de Asiquim, nos hagan llegar esa información. Por ejemplo, tú dijiste, oye, está por salir algo en el área logística, transporte. Pucha, apenas tengan esa información, porque no siempre uno está atento o tiene los canales para recibir esa información. Entonces, si lo canalizas a través de Asiquim, y Asiquim lo reparte hacia nosotros, y el que le interesa lo toma, el que no, ¿me entiendes? Pero yo creo que, no, fantástica tu presentación, tu tema, y lo que Juan Pablo plantea, yo creo que vamos a tener que tomarlo, porque yo creo que es la forma moderna, nueva de hacer negocio. Así que Sí, gracias. absolutamente, sí. Súper. Eso, estamos llegando al término entonces de la reunión. Agradecer nuevamente a Carolina, muchas gracias. Fue muy buena tu presentación, muy bien valorada. Así que, y gracias a todos los que se conectaron también. Vamos a seguir Súper. compartiendo este tipo de información con los socios. Así que eso. Se puede ver si nos sacamos una foto quizás para tener ahí un A registro. ver si se pueden prender las cámaras. Yo hago aquí o trato de hacer una foto. Ya nos ponemos en cara bonito ahora. Sí, yo me tengo que peinar, no tengo problema. Ya, Así yo puedo tener una foto de Gastón Levín. sí, ¿viste? Esta va a ser más cara esta foto. Es cara esa foto. Ahí saqué una captura. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Ya, gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Saludos a todos. Gracias. Carolina. Muchas gracias. Chao. Un gusto. Chao, que estén bien. Chao, chao. Un gusto ver tantos amigos por aquí. Muchos Sí, saludos. igualmente, Gracias, igualmente. gracias, Gastón. Chao. Adiós. Chao.